Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A nombre de GBA Consultoría y Capacitación, les damos la más cordial bienvenida a una emisión más del programa Los Mejores Fiscalistas de México, producido por la contadora pública Ángeles Mandujano. El tema en esta ocasión, problema sistémico ante el IMSS, con la participación especial de la maestra Alma América Bárcenas Ortega, quien es licenciada en Administración de Empresas con especialidad en Mercadotecnia y licenciada en Derecho, titulada con mención honorífica por la Universidad Don Bosco AC. Maestría en Derecho por la Universidad de Estudios de Posgrado en Derecho SC. Cuenta con posgrados en Gestión Tributaria, Derechos Fundamentales y Garantías Constitucionales y Responsabilidad Social Empresarial por la Universidad de Castilla-La Mancha, España. Empresaria desde 1985 a la fecha, con la creación y dirección de las empresas Grupo Neta de Michoacán SADCB, Fibrotec Mexicana SADCB. Abogado postulante de 2001 a la fecha en su despacho jurídico Bárcenas y Asociados, actualmente QB Asesores Fiscales SADCB. Expositora en temas fiscales en universidades, colegios y asociaciones y organismos empresariales en diversas partes de la República. Ha publicado artículos en diversas revistas especializadas en materia fiscal y circulación nacional como Defensa Fiscal, Puntos Finos, PAF, entre otras. En la conducción del programa contaremos con la participación del contador y maestro Carlos Orozco Felgueres. Bienvenidos. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, como siempre, en una emisión más de este buen programa que siempre hace GBA y que me da la confianza para conducir e invitar, bueno, pues amigos, colegas y por supuesto, pues mejores fiscalistas de este país. Y bueno, yo aproveché la presencia de la licenciada Alma América en esta ciudad, aunque ya casi se la pasa más por aquí que por allá, pero para pues aprovechar que nos platique esta experiencia, sus conocimientos y sobre todo, pues prácticamente compartir este tema de amistad que además sostenemos, que además enriquecemos y que ella hace favor de invitarme. Muchas veces ella es presidenta fiscal de la Comisión de Canacintra, de la Comisión Fiscal de Canacintra, y que por supuesto ella siempre me invita y ahora en una... No es un tema de reciprocidad, pero es un tema de tener la oportunidad de escucharla. Y entonces, bueno, pues se nos ocurrió hablar de ese tema. Espero que sea de su agrado y como siempre, agradecerte mucho. No, al contrario, Carlos, un honor estar aquí contigo en el programa y un gusto con todas las personas que nos escuchan, pues trayéndoles temas de interés y temas vigentes. A ver, platícanos cómo, ya sé que nos preguntamos qué era lo que le interesaba, pero bueno, pues tú más bien sabes, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Danos un poco de antecedentes en tu experiencia, compártenos algún tema de problemáticas y de soluciones. Sí, por supuesto, porque aquí no se trata nada más de exponer qué es lo que está sucediendo, sino de alguna manera cómo podemos enfrentarlo, ¿no? Y bueno, en este sentido, hoy el tema que elegí para compartir con ustedes es el caso cuando el Seguro Social realiza la baja del registro patronal, aduciendo como causas, ya sea que el patrón tiene adeudas de cuotas obrero-patronales, o bien porque considera que el domicilio del patrón está como no localizado. Entonces, ¿qué está sucediendo en la práctica? Que de repente un empresario que tiene adeudos o que en opinión del Seguro Social no está localizado su domicilio, pues le hacen la baja, no de un trabajador, del registro patronal. En consecuencia, baja, obviamente es la baja de todos los trabajadores que estén dentro de ese registro patronal, lo cual es una situación delicada y grave. El primer punto que tenemos es que este acto se realiza por parte del Seguro Social, pero no se notifica al patrón una resolución, que sería lo primero que tendría que hacer para emitir un oficio fundado y motivado, dárselo a conocer al patrón
y, bueno, en todo caso, proceder a la baja. La forma en que el patrón generalmente se da cuenta de esta situación, Carlos, es porque su trabajador o algún beneficiario de su trabajador acude al Seguro Social para recibir atención médica, y resulta que le dicen, y no hay respuesta. Pues resulta que el registro patronal está dado de baja, usted en consecuencia no está asegurado y pues a partir de que se dio la baja, tú sabes que hay un periodo en el que todavía se presta atención médica, entonces les indica la fecha en que se dio de baja, la fecha en que van a dejarle de prestar servicios y por supuesto, pasando ese plazo, no le presta ningún servicio al trabajador. También puede ser que tenga derecho a una incapacidad, por ejemplo, una maternidad o alguna enfermedad, por su incapacidad y pues, ¿cuál incapacidad? Si el trabajador ya no está como afiliado porque se dio de baja el registro patronal. Entonces, esta es la situación que se está presentando en la práctica. No es un tema nuevo, ahorita vamos a ver cómo no es una práctica reciente, novedosa, es una práctica que ya tiene varios años y que practica el Seguro Social básicamente con la idea de presionar, ¿verdad?, al patrón para que se acerque al instituto y de alguna manera ver la manera de que pague sus adeudos. Entonces, ante esa presión, tú imagínate al patrón que enfrenta esta situación y la presión que va a tener de sus trabajadores, pues de se puede morir un trabajador porque el patrón perdió su alta. Por supuesto, y ahorita vamos a ir para eso, pero entonces aquí, ¿qué pasa? Que el patrón se acerca y ante esa presión, ante esa circunstancia, generalmente firma reconocimientos de adeudo, firma pagos en parcialidades, y realmente ni siquiera verifica si de veras es lo que debe o no debe. Con tal de que atiendan a las personas. Porque tiene la urgencia, ¿verdad?, de restablecer el registro patronal. Al inicio yo te comentaba que partimos de que el IMSS considera que el patrón estaba como no localizado. Puede ser que se dé el supuesto que de veras no esté localizado, pero también hay ocasiones en que realmente el visitador, el verificador, la persona que acudió al domicilio realmente no puso toda la diligencia para tratar de localizar el domicilio y probablemente sí estaba, pero finalmente no lo dio cómodamente, ¿no? Exactamente, cómodamente lo dio por no localizado con graves consecuencias para el patrón. Y bueno, en este sentido, ¿qué sucede? Bueno, el Seguro Social argumenta, y digo que argumenta porque una vez que estableces los medios de defensa, el Seguro Social aporta los documentos con los cuales giró la orden para dar de baja ese registro patronal. Y el argumento, el fundamento legal que dan para esta acción es el artículo 251, fracción 11 de la Ley del Seguro Social. Pero mira, este artículo, vamos a revisar lo que dice porque tenemos que ver la literalidad. ¿Qué dice ese artículo? Dice, que sería fundar y motivar por qué están haciendo eso, ¿no? Sí, aunque nunca se lo notificaron al patrón, y esto lo conocemos hasta en fecha posterior cuando se establecieron los medios de defensa y el Seguro Social contesta esos medios de defensa. Ahorita vamos a hablar de cuáles acciones proceden ante estos actos, pero en ese documento ellos ponen como fundamento legal para haber hecho esa baja el artículo 251, fracción 11 de la Ley del Seguro Social, que dice lo siguiente: el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene las facultades y atribuciones siguientes: dar de baja del régimen obligatorio a los patrones, sujetos obligados y asegurados, verificada por el instituto la desaparición o inexistencia del supuesto de hecho que dio origen a su aseguramiento, aun cuando el patrón o los sujetos obligados hubiesen omitido presentar el aviso de baja respectivo, sin perjuicio de las sanciones previstas en esta ley. Entonces, aquí decimos, bueno, sí dice que tiene facultad para dar de baja el registro patronal, pero dice cuándo tiene esa facultad. ¿En qué supuestos, por ejemplo? Y en el supuesto es cuando el instituto verifique
que no se dio la situación de hecho, que ya desapareció la situación de hecho que dio origen al aseguramiento. Pero ¿cuál es esa situación de hecho que da lugar al aseguramiento en el régimen obligatorio? Bueno, lo encontramos en el artículo 12 de la propia Ley del Seguro Social, que dice que están en el seguro obligatorio las personas que prestan un servicio personal subordinado a lo que llamamos comúnmente un trabajador, ¿verdad? Si un patrón, si una empresa tiene trabajadores, se convierte en patrón, sea persona física, sea persona moral, y desde el momento que le prestan servicios personales subordinados remunerados, tiene la obligación de dar de alta a esa persona, ¿verdad?, al régimen obligatorio. Y esto lo dice así literal el artículo 12 de la Ley del Seguro Social, la fracción primera. Le voy a dar lectura. Dice: las personas que de conformidad con los artículos 20 y 21 de la Ley Federal del Trabajo presten en forma permanente o eventual a otras de carácter físico o moral o unidades económicas sin personalidad jurídica un servicio remunerado, personal y subordinado, cualquiera que sea el acto que le dé origen y cualquiera que sea la personalidad jurídica o la naturaleza económica del patrón, aun cuando éste, en virtud de alguna ley especial, esté exento del pago de contribuciones. Entonces, ¿aquí qué sucede? Es a partir de que una entidad económica tiene servicios personales subordinados remunerados que tiene la obligación, ese es el motivo o hecho que da lugar al aseguramiento. Okay. Por tanto, que el patrón tenga adeudos con el Seguro Social o que el patrón no esté localizado en su domicilio, no es un hecho que demuestre que ya no tiene trabajadores. Puede ser que cambió su domicilio fiscal, su domicilio patronal, perdón, pero que no ha presentado el aviso o no lo va a presentar, pero eso no desapareció el hecho generador del aseguramiento. El otro tema es, tiene su domicilio localizado, pero por cuestiones de liquidez, por la razón que tú quieras, no ha estado haciendo frente a los pagos de las cuotas obrero-patronales. En este caso tiene adeudos, pero ¿cuál es la acción que el Seguro Social tiene para cobrar los adeudos? Hay un procedimiento previsto en ley, el procedimiento administrativo de ejecución que está previsto en el Código Fiscal de la Federación y por medio del cual puede embargar, obviamente primero requerir de pago, si no le pagan, en todo caso sí embargar bienes. Sí, y no solo en estas cuotas, o sea, en todo lo demás. O sea, no tiene nada que ver. Es el procedimiento que todo el mundo conoce. Exactamente. Entonces va a hacer el procedimiento de cobro y de esa forma hacer efectivo pues el derecho que tiene a cobrar las cuotas, ¿verdad? Pero eso no significa que desaparezca el hecho generador del aseguramiento. Por eso, este fundamento legal que ponen las autoridades del Instituto Mexicano de Seguridad Social para dar la baja no sirve de nada. O sea, se están apoyando en él, pero no les da el fundamento real para hacerlo. Ahora, ¿qué sucede con esta baja del registro patronal? Pues cosas muy terribles. Y ya lo hemos vivido en la práctica. Miren, a lo mejor si van al Seguro Social por una gripa y te regresan, Carlos, pues no pasa mayores, ¿verdad? Pero hemos tenido casos donde hay pacientes, ya sea el asegurado o sus beneficiarios, que tienen procedimientos de diálisis. En este caso estamos hablando de personas que cada determinadas horas tienen que tener atención médica. Estamos hablando de mujeres embarazadas que obviamente no saben en qué momento van a llegar al Seguro Social para ser atendidas porque ya tienen el proceso de parto. Y se encuentran con la sorpresa que no están aseguradas porque el registro patronal está dado de baja. Hay personas con cáncer que tienen que tener procedimientos o atención médica. Entonces, en esos casos no se está incurriendo solamente en una ilegalidad de hacer un acto que afecte al patrón, etcétera. Estamos hablando de que se está poniendo en riesgo la vida de esta persona. La vida y la salud. Del trabajador. O de sus beneficiarios. O sus beneficiarios. Entonces, es muy delicado, es muy grave.
Entonces, aquí la cuestión es, ¿qué podemos hacer? Entonces, imagínate tú al patrón que de repente le llega un trabajador y le expone esta circunstancia. No me están atendiendo y verbalmente me han dicho que el registro patronal está dado de baja. Así es, se canceló. En ese caso, el registro patronal lo que hace, más bien el patrón lo que hace es acudir a la plataforma del Seguro Social, checar en el sistema y en el sistema le aparece efectivamente que está dado de baja. Y es cuando generalmente el patrón se acerca a las oficinas del Seguro Social y es cuando te comentaba que ejerce presión el Seguro Social. O sea, prácticamente se acerca para negociar con ellos, o sea, para decirles, pues, ¿cómo te pago? No me dejes de atender a la gente. Exactamente, y entonces ahí es donde lo obligan realmente a reconocer adeudos y a firmar convenios de pago en parcialidades. No, de ninguna manera es conveniente que un patrón se atrase. No estamos encubriendo con esta situación que vamos ahorita de comentar los medios de defensa. Pero eso sucede, o sea, el empresario, el patrón se atrasa. Exacto. O sea, eso sucede. Eso sucede. Entonces, la cuestión es, ¿qué puede hacer el patrón ante esta circunstancia? En primer término, yo les diría que no reconozcan adeudos si efectivamente ustedes no deben esas cantidades. Okay. No cedan a esa presión. No por resolver esto se van a convertir en un deudor que no van a poder ni pagar. Exactamente, porque ya reconocido el adeudo, pues ya no vas a poder ir a presentar un medio de defensa. Tú ya lo consentiste, ya aceptaste el adeudo y ya te comprometiste a pagarlo en una cierta cantidad de meses, ¿verdad? En un plazo determinado. Entonces, lo primero sería que no se dieran a la presión, sino que, vieran que efectivamente es lo que deben y en todo caso, si van a hacer un convenio de pago en parcialidades, si van a hacer un reconocimiento de adeudos, que sea por lo que efectivamente deben y no por un cuentonón chino, vamos a decirle así, que ante la presión se ven obligados a firmar. Ahora. Y que no tienen previamente calculado, ¿no? Exactamente. O autodeterminado, ¿no? Exactamente. Esa sería una de las situaciones. La otra es, bueno, ¿qué puedo hacer? Porque es inminente que requerimos de inmediato restablecer la atención médica para los asegurados y sus beneficiarios. Sí. Bueno, hay muchas alternativas. Yo sugeriría aquí que siempre acudieran a su abogado fiscalista de preferencia, ¿verdad? A la gente de confianza para que les implementara estos medios de defensa. Y la primera que pudieran interponer es un amparo indirecto. Un amparo indirecto se presenta ante el juzgado de distrito. Van ahí a hacer mención de que ustedes no fueron notificados de una resolución, que tuvieron conocimiento de esta forma en que lo hemos descrito, van a poner todos los hechos. O sea, ¿es un abuso de autoridad? Yo diría que se puede incurrir en responsabilidad e inclusive en un delito. Ahorita vamos a comentar. A ver, sí. Entonces, miren, aquí entonces vamos por el amparo. En el amparo indirecto van a exponer los hechos y van a manifestar pues todas las ilegalidades e inconstitucionalidades que se están incurriendo con este acto por parte de la autoridad. Okay. Pero en el amparo indirecto yo les recomendaría en especial poner atención a una parte que le llamamos la suspensión. ¿Por qué? ¿Sí? Porque mira, un amparo te lo pueden resolver en un año, año y medio, y aún obteniendo sentencia favorable, la autoridad puede presentar un recurso de revisión y te va a llevar otros 6, 8 meses, un año, para que tengas una sentencia definitiva. Sí, no se ganan los amparos, ¿no? Simplemente se resuelve, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando tienes una sentencia, pero después de año y medio, 2? En este caso no te resuelve el problema inmediato. Entonces, aquí es importante que en este amparo se presente un capítulo de suspensión donde se solicite al juez que mientras se resuelve el tema de fondo, ¿verdad? Si debió o no haberlo hecho la autoridad, si tenía fundamento legal o no, etcétera, que restablezca, ¿verdad? El registro patronal y se dé atención médica a los beneficiarios y al asegurado. Aquí el fondo es que atiendan a tu trabajador, ¿no? Exacto. O sea, lo demás puede ser, hombre, no queremos, no lo deseamos, pero aquí el tema, aquí lo que debe de buscar el patrón es que se atienda a su trabajador. Es lo que apremia,
el restablecimiento del registro patronal para que sean atendidos los trabajadores y sus beneficiarios. Bien. Aquí es muy importante tratar de sensibilizar al juzgador, explicándole inclusive el padecimiento, ¿verdad? Por ejemplo, aquí presentamos normalmente 2 amparos, el amparo por parte de la empresa y el amparo por parte de los trabajadores afectados, a los que no recibieron atención médica. Entonces, en esta suspensión es muy importante sensibilizar al juzgador exponiendo, por ejemplo, la gravedad de la enfermedad, la urgencia de la atención y la trascendencia de no recibirla. Bien. Porque no es solamente que se agrave la enfermedad, es que puede morir esa persona. ¿Qué pasaría si muere? Imagínate si muere. Ahí yo creo que... Híjole, nada lo va a volver a traer a la vida, pero vamos, jurídicamente, yo creo ¿qué pasaría ahí? Yo creo que aquí sí podemos hablar de que incurre en responsabilidad administrativa, por un lado, pero también puede darse la comisión de algún delito, porque estamos hablando que se ejercieron facultades, más bien se ejercieron no facultades porque no las tienen, y con base en la autoridad que tienen, hicieron una baja de un registro patronal sin sustento legal. ¿Y el trabajador no recibió la atención? Y como consecuencia de, si tú acreditas que como consecuencia de eso falleció, no quiero ser el funcionario que haya firmado esa orden de baja, ¿sabes? Entonces, bueno, aquí estábamos hablando de cuáles son las acciones que puede llevar a cabo para restablecer. El primero, ya habíamos comentado, es el amparo, y que es muy, muy importante que se ponga el capítulo de suspensión, una especial atención y muy bien descrito el padecimiento y las consecuencias. E inclusive, si es posible, vayan a hablar con el secretario, vayan a hablar con el juzgador para explicarle la situación. Esto es importante para que, como consecuencia de esto, se ordene la suspensión, se reactive el registro patronal y se dé la atención médica. Y evitar que tu trabajador o sus beneficiarios pues fallezcan. Exacto. Por la no atención. O se agrave. No solo, a ver, y si no muere, pues si hay algún daño por no atender la enfermedad. Pues ¿no? puede haber una complicación, ¿no? Puede haber, o simplemente pues ya lo hicieron incurrir al patrón o a su trabajador en gastos, porque se va a tener que atender en la vía privada, porque finalmente hay que salir a esta situación. ¿Pudiéramos reclamar eso que se erogó para que el trabajador o sus beneficiarios no incrementaran el nivel de la enfermedad? ¿O el grado de enfermedad? Aquí obviamente tenemos que acreditar que fue directa consecuencia de esta situación que agravaron, o fue directa consecuencia de esto que tuvieron que acudir a servicios médicos privados y lo que les tocó pagar, porque en un momento dado sí podríamos reclamar el pago de esos pagos hechos a su vez a una institución privada por esa atención médica que no recibiste. Entonces, una sería eso, el amparo. Pero yo les sugeriría que de manera simultánea establecieran otras acciones. Por ejemplo, y es muy efectivo y se los recomiendo, la queja ante Prodecon, Carlos. La queja ante Prodecon es bien importante. Miren, una de las grandes ventajas que tenemos con la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente es la celeridad, ¿verdad? La celeridad con la que podemos lograr cosas que a veces no siempre logramos con los medios de defensa. Los medios de defensa, por ejemplo, como el amparo, son muy eficaces, pero donde el juez decida que no nos da la suspensión, pues imagínate nuestra sentencia, como ya lo comentábamos, año y medio, me quiero morir, ¿verdad? Porque no tenemos la atención médica en ese periodo. Entonces, bueno, sí, una queja ante Prodecon es muy importante, es muy buena, ayuda bastante. Y ahorita vamos a hablar de las acciones que Prodecon en particular ha hecho sobre este tema, porque ya lo comentábamos al principio, Carlos, este tema no es novedoso, este tema no es como que ahora el Seguro Social, no, esto podemos hablar... podemos hablar que es una práctica, mala práctica, ilegal práctica desde hace varios años. Y tan es así que si ustedes revisan el portal de Prodecon, van a encontrar que ya desde 2013 está un análisis sistémico de la Prodecon en 2013. ¿Es 2013? Donde, mira, aquí lo traigo, este análisis sistémico, y es el expediente 40/B-H-2011.
Mira, 2011. Estamos hablando, y el análisis sistémico es el 15/2013, y básicamente lo que se expone es precisamente, dice, baja del registro del régimen obligatorio a los patrones, sujetos obligados y asegurados por el Instituto Mexicano del Seguro Social cuando el patrón presenta deudos fiscales o no es localizado en su domicilio fiscal. Esto es un documento de la Prodecon, estamos hablando acciones desde 2011-2013, en 2013 ya se pone como un problema sistémico, que eso significa que no es un hecho aislado, sino que ya han encontrado muchos casos. La autoridad del Seguro Social lo hace de manera recurrente. Exactamente. ¿Que para garantizar que le paguen? Exactamente. Mira, también vamos a encontrar que no es, por ejemplo, en una entidad y no es en todo el país. No, encontramos resúmenes de reuniones periódicas que ha celebrado la Prodecon con autoridades del IMSS, por ejemplo, esta que fue el 24 de junio de 2015, se celebró con la delegación de Durango y los organismos empresariales de esa localidad con el mismo tema. Sí. Tenemos otra sinopsis de otra reunión periódica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente con autoridades del IMSS con el mismo tema, y aquí hablan de la reactivación del registro patronal y asegurados con efectos retroactivos en perjuicio de los patrones contribuyentes por parte de la autoridad fiscal. ¿Qué pasa? Porque mira, ahí vamos a hablar de otra problemática. A ver. Te dan de baja el registro patronal, ¿no? Entonces, en ese momento oficialmente no estás generando cuotas porque tu registro está dado de baja. Ya no existe, claro. No estás generando. No eres patrón. No eres patrón por decisión del Seguro Social. No se generan las cédulas de liquidación. Por supuesto, tampoco incapacidades y por supuesto tampoco dan atención médica al trabajador. Pero cuando por fin arreglas el problema y van a dar de alta nuevamente tu registro patronal, a ver, Carlos, ¿lo van a dar con fecha retroactiva? Claro, estoy pensando en que cubre lo anterior. No, a partir de ahora. O a partir de hoy. Y entonces, a ver, si lo dan a partir de hoy, malo, porque ¿qué pasa con ese limbo? ¿No? Si me lo dan retroactivo, pues el tema es que también voy a generar las cuotas, pero no recibí el servicio, ni las prestaciones, ni nada. Y aparte realmente no está contemplado esa situación. Entonces, ¿qué va a hacer el Seguro Social? Si, por ejemplo, da de alta el registro patronal a partir de hoy y las incapacidades de ese momento y la atención médica que se debió prestar y todo lo demás. ¿Y las pensiones? Y las pensiones, bueno, todo. En la pensión probablemente no, porque la cuestión es que ya la pensión va a ser independientemente del pago de cuotas. Ok. Ahí no tendríamos tanto el problema, pero sí en todas las prestaciones en especie o en dinero a la que tienen derecho esos trabajadores. Entonces, por ahí yo les decía que este tema no es nuevo, que la Prodecon ha intervenido mucho en estos casos. En el boletín Prodecon Contigo, que es un boletín donde la Prodecon de alguna manera comparte, ¿verdad?, las acciones que realiza. Se manifiesta lo que ha logrado, ¿no? Ajá, les comparto esta parte. Dice, su Procuraduría, bueno, la Prodecon obtiene mediante el procedimiento de queja que el IMSS subsane las afectaciones causadas a los trabajadores de un contribuyente ocasionadas por la indebida baja de su registro patronal. Dice, en razón de lo anterior, la autoridad reactivó el registro patronal, o sea, en función de la queja que presentó el patrón o reactivan el registro patronal. Dice, sin embargo, ello no resulta suficiente para subsanar las violaciones cometidas por la autoridad, ya que la baja del registro patronal ocasionó que a los trabajadores de este contribuyente no le fueran pagadas diversas incapacidades. En consecuencia, el instituto reconoció el derecho que tenían estos trabajadores a sus incapacidades y procedió a efectuar el pago correspondiente. Entonces, o sea, sí lo reconoció. Lo reconoció y las pagó. Entonces, en este sentido es que por eso estamos recomendando hoy aquí en tu programa que los patrones presenten una queja ante Prodecon. Que él es el segundo camino
como de solución, pero complementario, ¿no? Pero los haces simultáneos. Correcto. No es que elijas uno Entonces, me voy por el o amparo otro. en directo. Puedes y luego ejercer las dos. Y luego el tema de la queja ante Prodecon. Exactamente, de manera simultánea y que caminen paralelos. Si primero nos dan la suspensión en el amparo, qué maravilla. Si primero por las acciones y gestiones de Prodecon restablecen, el tema es lograr el restablecimiento. A ver, tengo un trabajador que se me está muriendo y entre son peras y son manzanas puede pues, perder la vida. Ajá. ¿Pudiera yo darlo de alta con otro registro patronal mientras? Yo creo no. Yo creo que no, porque, a ver, la cuestión es que aquí, acuérdate que la simulación de actos, pues es un delito. Entonces, si tú das de alta a un trabajador en otra razón social o con otro patrón, que no es realmente su patrón y no es donde trabaja, pues estaríamos hablando de una simulación de actos y es un delito. Entonces tú no podrías hacer eso. Aunque la intención es que lo atiendan con ese registro. No. O sea, lo tengo que mandar a un hospital privado. Pues sí, o presentar todas estas acciones. O presentar rápido todo esto antes de que se me muera. Sí, pero si ya tienes, si tienes una situación de grave emergencia, todavía no tienes la suspensión, obviamente hay que llevarlo a atención médica privada, van a tener que hacer el pago y después tendríamos que demandar, ¿verdad? El pago. Que me reembolsen lo que yo erogué. Que me reembolsen. Y sí se logra, ¿eh? Sí se logra porque, en la práctica de nuestra firma, por ejemplo, hemos tenido oportunidad de defender. Por ejemplo, porque hay gente que recibe una mala atención médica. En ese caso, por ejemplo, lo que tuvimos fue que recibió atención médica. El hospital en la localidad no tenía los elementos para darle la atención médica. Trasladarlo significaba perder al paciente, se tuvo que recurrir a un hospital privado, pero por supuesto que se reclamó, en este caso fue al ISSSTE y el ISSSTE tuvo que pagar. Entonces, sí se puede, claro, de momento hay que hacer la erogación, de momento hay que pagar. Sí, primero paga y luego pido que me devuelvan. Y además, yo entiendo que son en los casos en que tú estás como patrón consciente de que hay un caso que tiene implicaciones terminales, ¿no? ¿no? Exactamente. Porque eso te va, digo, porque sí se puede morir el trabajador. Por supuesto. ¿Cuánto podría tardar esto? A ver, entre que te cancelan y en que te reactivan, digo, ya sé que no tenemos algo exacto, pero dame una prox. Híjole, así siendo muy optimistas, entre que te das cuenta de lo que sucedió, te elaboran el amparo, lo presentas y te otorgan la suspensión, podemos hablar de 2 o 3 semanas. Yo creo, ¿no? O sea, Entonces, 2 o 3 semanas y en el tema pesimista, al menos, ¿qué? ¿2 meses? Sí, o sea, ahí, por ejemplo, la suspensión sí te la van a generar más o menos en un tiempo de 2 o 3 semanas. Si tú insistes y te acercas al juzgador, probablemente lo logres antes, pero de todas maneras son días que en términos de una enfermedad delicada es vida o muerte. Es lo que me refiero. Es vida o muerte. De que tú necesitas que atiendan a tu trabajador, ¿no? Porque sabes que tiene un... Efectivamente. Ahora, entonces aquí sería una acción el amparo indirecto, ya lo comentamos. Otra acción sería la queja ante Prodecon. Prodecon generalmente cuando presentan una queja le da 3 días a la autoridad para rendir un informe y particularmente en estos casos pone mucha atención. Yo les sugeriría que en su queja ante Prodecon, en la parte principal del objeto, señalen claramente baja de registro patronal por adeudos o baja de registro patronal por domicilio no localizado. Por no localizado. Entonces, esa sería otra de las acciones. Ahora, otra cuestión que pueden hacer es presentar una queja en Contraloría del Instituto de Seguridad Social. Pero ya esto es en directa relación al funcionario que haya ordenado esa baja. Queja ante la Contraloría. Exacto, por una probable responsabilidad como servidor público, ¿sí? Porque como servidor público hizo esta baja sin que tuviera
pues los elementos de fundamento, de motivación y fundamento suficientes para hacerlo. Entonces, es probable que se incurra en una responsabilidad. Entonces, presentamos una queja en Contraloría por esa probable responsabilidad. ¿Queja es igual a demandar al funcionario? Pues básicamente sí, porque en el caso, por ejemplo, del amparo, en el caso de la queja ante Prodecon, básicamente vas contra el órgano, contra el instituto. En el caso de la Contraloría ya está señalando de manera directa a un funcionario. Si ese funcionario resulta responsable, tiene que responder a título personal por esa acción u omisión en que haya incurrido en el ejercicio de sus funciones, pero es de carácter administrativo, ¿sí? Aquí, miren, como estamos hablando de temas muy delicados, la vida, el derecho a la vida, el derecho a la salud, entonces aquí también podrían presentar una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, exponiendo la violación precisamente a estos derechos humanos que he mencionado. Y bueno, fíjense, como consecuencia del tema de la queja de Contraloría o la queja ante derechos humanos, estas no van a tener por efecto necesariamente el restablecimiento de inmediato o a corto plazo o con la inmediatez que quisiéramos del restablecimiento del registro patronal. Así es. Pero sí sería importante porque de alguna manera el funcionario queda el precedente y aparte el funcionario que haya incurrido en ese acto con estas graves consecuencias, creo que la siguiente vez que quisiera hacerlo lo va a pensar 2 veces. O lo va a fundamentar bien. O tendría que asegurarse que de veras se da el supuesto, ¿verdad? O de no localización o de adeudos. No, porque resulta que si tienes adeudos o no estás localizado, no es motivo para darte de baja. Ajá. O sea, en todo caso, la autoridad tendría que verificar que ya no existe la relación laboral. O sea, ya no eres patrón. Exactamente. Solamente en ese caso, cuando se dé cuenta que no tienes la relación laboral, es cuando puede dar de baja a ese trabajador. Y en todo caso, a ese trabajador, o a ese extrabajador, por decir, o a esa persona que no es tu trabajador, puede darlo de baja, pero no el registro patronal con todos. ¿Sí me explico? A ese, ¿no? En los casos donde verifique que efectivamente ya no existe. Pero si ustedes tienen adeudos de cuotas obrero-patronales o tienen el domicilio como no localizado, no es motivo para la baja. No es motivo para la baja. Entonces, por eso es que se recomendaría estas 2 acciones que he comentado. La queja ante Contraloría y, la queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ahí podríamos incrementar otros derechos humanos que pudieran ser violentados, pero los primeros sería el derecho a la salud y derecho a la vida. Bien. Ahora, en relación a estas circunstancias, también es importante que se considere, vamos a pensar el supuesto que tú ya habías comentado, el trabajador o sus beneficiarios falleció. Se muere. O ya sea que se agravó su situación de enfermedad. Entonces, en este caso, realmente creo que sí nos da la posibilidad de presentar una denuncia ya de carácter penal ante el Ministerio Público por los delitos que pudieran resultar por esta acción. Pues además esto, o sea... Sí. Esto ya obviamente sería, solo sí, pues tenemos una afectación de esta índole para la comisión del delito, ¿no? Y obviamente, como en todos los casos, en cualquier queja, denuncia, amparo, lo que tú quieras, tienes que acreditar las circunstancias, ¿verdad? No es de que se me ocurrió y ya va a prosperar, hay que fundarlo, hay que mostrar todas las pruebas pertinentes, hay que ofrecer pruebas periciales, ¿verdad? Que hagan evidencia de que el ámbito penal, pues requiere identificar si la conducta, ¿no? Existe como dolosa o cómo sería culposa. En este caso, yo creo que sería dolosa porque... Dolosa. A ver, ¿por qué se...? Bueno, ahí depende mucho de las circunstancias y no soy penalista, claro, así que tendríamos que verlo esto particularmente con un penalista, pero la cuestión es que la diferencia entre culposo y doloso básicamente está en cuando, vamos a pensar, tú vas en la calle y tienes un accidente de tránsito y atropellas a una persona. Nunca fue tu intención. La intención. Ni tenías conocimiento es volutivo. de querer dañar a esa persona.
Pero si tú, por ejemplo, deliberadamente vas y matas a alguien, bueno, ahí estamos hablando de que tú previste lo que iba a pasar con eso, lo hiciste consciente de las consecuencias, ¿no? En este caso, digo, les decía, es materia de análisis de los penalistas, pero aquí estaríamos hablando que no hace falta mucha imaginación para que el funcionario que dé de baja el registro patronal sepa que la consecuencia es que no se va a dar atención médica a los trabajadores. Y que puede perder la vida. Y que en consecuencia puede perderse la vida. Otro caso, Carlos, un accidentado. También, claro. Un accidentado que llega y claro él está consciente de que tiene su su seguro social y a la hora que se accidenta la familia lo lleva al seguro social. Y no lo pueden atender. Y no lo pueden atender. Porque ya no hay patrón. Exactamente. Entonces es bastante delicado este tema y entonces podríamos... El que se traslade a su casa, ¿no? En el camino de la empresa a su casa, ¿puede haber un riesgo de trabajo? Bueno, siempre que, ahora sí que hay riesgo de trabajo cuando es el trayecto de casa al trabajo o viceversa. Lo que no se vale para riesgo de trabajo es que sí salí del trabajo, pero me fui a comprar al súper y luego me fui a ver a mi tía y luego, no, eso ya no fue el trayecto directo entre, ¿verdad? No estamos hablando exactamente de un riesgo de trabajo. No todo el trayecto de casa a trabajo sí, aquí es real, o sea, aquí eso sucedió de manera real. Exactamente. Entonces, bueno, independientemente, vamos a pensar que el accidente no tuvo nada que ver con un riesgo de trabajo, pero simplemente tuvo un accidente, tiene derecho a la atención médica y no cuando se presenta, no la recibe. Entonces, bueno, estas son las circunstancias que se están presentando. Y bueno, otra cosa, aquí les traigo, por ejemplo, un documento. Obviamente no vamos a dar lectura de qué empresa se trata, ni mucho menos. Correcto. Pero lo que me interesa es dar lectura a una parte del documento donde el IMSS informa a las autoridades donde tú presentaste amparo, queja, informa el IMSS, ¿verdad?, al respecto, y reconoce literalmente haber dado de baja el registro patronal, reconoce. Segunda, dice como fundamento el 251 fracción 11 de la Ley del Seguro Social, al que ya le dimos lectura. Que no. Y además... ¿Cuál tendría que hacer su equivalente? A ver, ¿cómo tendría que fundar o motivar la autoridad para cancelarte el registro? La única manera es acreditar que ya no existe la relación laboral. Entonces, lo único que tiene la parte de la legalidad es que yo le diga, ya no eres patrón. Ya no tienes una relación de trabajo con esa persona. Ya no atendía al trabajador. Ya no está en el régimen obligatorio, ya no se da el supuesto de hecho, como dice el artículo 12 de la Ley de Seguro Social, no se da el supuesto de hecho, el supuesto generador del aseguramiento, que es la relación patronal. Pero en los documentos donde dan el informe, dicen, sí lo di de baja, el registro patronal, el fundamento es el 251 fracción 11, y la motivación es porque me debe dinero o porque no encontré el domicilio. Entonces, pero en ningún momento dice porque dejó de existir la relación patronal. Así es. Entonces, es un informe que emiten de manera oficial y lo emite una autoridad de la autoridad fiscal y lo dice expresamente. Entonces, es grave. O sea, básicamente hay un reconocimiento de lo que se está haciendo. Entonces, miren, realmente aquí podríamos hablar de, híjole, qué dificultad tiene el IMSS para cobrar, hay patrones que son morosos, hay patrones que cambian de domicilio y no lo presentan, no está bien, no lo vamos a... O hay patrones que son perversos también, ¿no? Claro, o sea, a veces no son perversos, simplemente el negocio está yendo mal, no tienen liquidez, etcétera, ¿verdad? Hay todos los casos, pero eso no significa que el IMSS no pueda cobrar, porque tiene lo que ya decíamos, las facultades de
cobro con Claro. el procedimiento administrativo de ejecución, Claro. puede embargar, puede inclusive, a lo mejor si se dan los supuestos del Código Fiscal, fincar responsabilidad subsidiaria, que el Código Fiscal la ejerce sus llama facultades. solidaria, pero que es subsidiaria, y bueno, cobrar inclusive, ¿verdad?, en los bienes de los Que socios. no quieren hacer eso, no quieren hacer nada. O sea, una forma de protegerse del IMSS es cancelando el registro patronal, lo cual me parece súper Temerario. gravísimo. Temerario, a mí me parece temerario. Es gravísimo. Temerario e inhumano, Sí, inhumano. sí. Entonces, bueno, aquí la cuestión es, les digo, no se trata de justificar al patrón que no paga, no se trata de justificar al patrón que no dio el aviso de cambio de domicilio, no, se trata de que para esos casos la propia ley establece procedimientos y facultades para que el Seguro Social cobre, para que el Seguro Social localice al contribuyente. Lo cual no está cumpliendo. Ajá, y por ejemplo, a ver, ¿se acuerdan que en lo que es materia de Código Fiscal, en lo que es domicilio, inclusive dice que cuando no localicen tu domicilio, pueden incluso ir al domicilio que tú hayas manifestado, por ejemplo, en el estado de cuenta, Así que ya es un domicilio en alguna fiscal. institución bancaria. Correcto. Exactamente. Entonces, realmente el seguro tiene muchas herramientas para localizar al contribuyente, tiene muchas herramientas para cobrar, tiene de manera muchas, precautoria. Exactamente. Inclusive, si se llegara el caso y tratándose, por ejemplo, de cuotas obrero-patronales, tratándose, por ejemplo, de retenciones que hace de las cuotas del trabajador o, por ejemplo, de las aportaciones al Infonavit, que son dineros que el patrón retiene, ¿verdad? Y O no el entera. patrón cobra y no entera. Así es. Inclusive, tanto el IMSS como el Infonavit tienen facultades de presentar pues una denuncia, ¿verdad?, por la comisión de delitos. Ahí estamos hablando de, o sea, entonces las herramientas... O sea, ellos tienen todo el sartén por el mango, o sea, ellos pueden hacer eso. Las herramientas que tienen las autoridades para lograr los cobros son muchas y no se vale que utilicen esta. porque es una medida de presión, pero es una medida de presión que pone en riesgo... ¿De presión o de extorsión? Pues yo lo voy a llamar de presión para no ser tan ruda, pero... Oye, pues prácticamente, ¿no? Podríamos hablar de llevarla a ese extremo, Sí. pero la cuestión entonces es, aquí en este sentido también valdría la pena hacer algunas reflexiones, ¿no? Por ejemplo, a ver, patrones, tienen que tomar muy en cuenta el tema de la importancia y trascendencia de lo que es hoy en día, y lo hablábamos hoy en la mañana precisamente en la Comisión Fiscal, lo que es el domicilio fiscal o el domicilio patronal y la trascendencia que tiene hoy en día. Está localizado. Exactamente, estar localizado. Y miren, realmente hoy tenemos tantas herramientas para demostrar nuestra localización. Por ejemplo, ahora hasta podemos poner mapas, ¿verdad?, que encontramos en las diferentes, por ejemplo, no sé, Google Maps o podemos señalar. Una verificación de domicilio. Solicitar una verificación de domicilio, etcétera. Entonces, podemos dar muchos elementos a la autoridad. Cuando presentemos una solicitud de cambio de domicilio, pues a lo mejor excedernos en los documentos que vamos a aportar, ¿no? A lo mejor ponemos lo que nos pide la autoridad, pero ¿qué te parece si agregas, verdad? Estoy aquí. Aquí está la imagen. A tus órdenes. Y mira, no es una foto que yo tomé, es información que está localizable en internet. Aquí está el domicilio, está entre tales calles, está ubicado para interior, que el día, sub, ¿no? Sí, exactamente, ya lo comentábamos. Me das pie para comentar ese tema. Decíamos, hoy en día se utilizan mucho las oficinas compartidas. Donde, bueno, tenemos nuestras oficinas, pero compartimos salas de juntas, compartimos cafetería, compartimos... es un pool de gente oficinas, que trabaja, claro. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que hemos detectado en las verificaciones de domicilio que resulta que ustedes ponen la calle, el número exterior y el número interior, pero dentro de esas oficinas compartidas, en el número interior, adentro hay, no sé, 20, 50 cubículos diferentes, a lo mejor ustedes rentaron 3 o 4, esos 3 o 4 están numerados, ¿verdad? Pero el tema es que cuando ustedes dan de alta su domicilio fiscal o patronal,
ponen la calle con su número, el número interior, pero luego Pero ya no el interno. ya de ahí para adentro ya no está bien señalizado dónde está en particular tu domicilio. Entonces, ¿qué pasa? Que la autoridad llega a hacer la verificación de domicilio. No se sienta atendida. Si llega con la recepcionista, no tiene pleno conocimiento de estas circunstancias, pues probablemente se vayan con la idea de que no se localizó y sí estaba. Y aquí está la consecuencia. Y por otro lado, los formatos no nos permiten poner interior del interior, ¿verdad? Entonces, sí tenemos que cuidar mucho estos temas. Por otro lado, ¿qué pasa? Que los 30, 50 personas que están rentando en ese lugar comparten el mismo domicilio. Entonces, para efectos de las autoridades fiscales, un solo domicilio está ocupado por 20 o 30 empresas, lo cual tú sabes que para ellos es un foco rojo. Es un foco rojo. Y de inmediato les da incertidumbre y Pues consideran duda, ¿verdad?, de que efectivamente te encuentres ahí. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estos detalles. Y fíjate, en ese sentido, digo, me voy a salir un poquito del tema, pero fíjate la consecuencia de este problema del domicilio. Vamos a pensar que uno de esos 30, 50 empresas que están en ese domicilio tienen un crédito fiscal y los van a embargar. Entonces, acuden al domicilio, van a hacer el embargo y ¿sabes qué? El 17 interior C es todo el piso. Por lo tanto, Aquí sí. la autoridad Sí. podría Pues agarrar parejo. de entrada embargar todo lo que encontrara en ese 17C. Claro, en su momento cada uno tendría que presentar su medio de defensa, acreditar. Las facturas, Pero sí. mientras, No, pues mientras hacen el embargo. pues mientras ya. Y si además decide la autoridad llevarse los bienes, pues ya quiero ver el show, ¿no? Entonces, Sí. señores, de verdad, el contribuyente es el tema del domicilio fiscal es vital. Saliéndome también del tema, pero va de la mano con esto del domicilio. Hoy tenemos la cancelación de sello digital, Sí, cómo no. lo que te impide facturar por no tener ese domicilio fiscal Es un bien tema, claro. identificado. Entonces, es un tema. A lo mejor hacemos un programa solo con Me todas las encantaría. problemáticas De lo que es. domicilio fiscal, de localización. Ajá, exactamente. Sí, porque fíjate, tenemos domicilio social, domicilio fiscal, domicilio patronal. Entonces hay que hacer la diferenciación de todos esos tipos de domicilio y tener muy claro qué es cada uno, porque no son iguales. Entonces, que no se confundan, porque generalmente tendemos a pensar que el domicilio fiscal es el de todo, ¿no? Pues no, cada uno tiene sus características. Ahora, cuando es el primer supuesto, Ajá. en la parte del domicilio, y cuando debes en realidad cuotas, Ajá. pues la autoridad lo sabe, ¿no? Sí, por supuesto. Porque le dejas de pagar, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Entonces ahí, si el patrón normal, Ajá. el patrón normal debe cuotas. Ajá. ¿No? Sí. O sea, y entonces ahí, ¿qué tendríamos que hacer para que no suceda esto? ¿Acercarse previo? Bueno, ¿Hacer yo- un Yo programa creo que de tú puedes, pago? ¿Reconocer el adeudo? Es que, por ejemplo, aquí, si tú autodeterminas tus cuotas, puedes diferir el pago de las cuotas obrero patronales por un mes. Si tú presentas tu cédula de determinación de cuotas. Sí. Pero si tú crees que verdaderamente no lo vas a poder pagar, pues entonces de una vez decídete qué vas a hacer con eso y en todo caso de una vez conviene con la Ándale, autoridad, eso. pero lo que efectivamente Eso. debes y no lo que vas a firmar porque tienes la mano entre la puerta, ¿sí me explico? Entonces, ahí sí, no decir, híjole, no he pagado y me espero a ver que truene la bomba, Porque no. aquí así pasó. O sea, Exacto. la autoridad no cobró Ajá, o no te localizó. exacto. Por lo tanto, Ajá. llegó. Ahora, fíjate, aquí ¿No? tenemos otra situación. Aparejado a que la autoridad da de baja el registro patronal, también ordena el embargo, la inmovilización de las cuentas bancarias, eso. girando A ver, me un importa documento directo a la Comisión Nacional Bancaria y dándole instrucciones de que embargue todas las cuentas bancarias a nombre de ese patrón en cualquier institución financiera.
Y miren, aquí es importante decir, cualquier institución financiera es un término muy amplio, porque hay gente que dice, no, pero yo lo tengo en una caja de ahorro, no, es que yo lo tengo en tal banco que no es tan grande. No, señor, esa institución financiera está regulada por la Comisión Nacional Bancaria. Si la orden llega a la Comisión Nacional, va a embargar todas las cuentas que se encuentren a nombre de ese patrón, hasta por el importe que le indique el Seguro Social que deba de embargarlas. Entonces, fíjense nada más cómo vamos aquí haciendo una bola de nieve, porque no solamente no tienes atención a los trabajadores y a sus beneficiarios en la cuestión médica. El tema es que te embargan las cuentas bancarias y pues con eso ya no pudiste cobrar, sí, porque te van a depositar, pero ya no vas a poder disponer de los fondos. No tengo cuentas, debo el impuesto y además tengo el problema de los trabajadores que no son atendidos. Y el tema es que con estas dos circunstancias tú te acercas al Seguro Social y se condiciona tanto la alta del registro patronal como en la desinmovilización de las cuentas bancarias a que firmen los convenios de pago en parcialidades. Entonces, no, señores, si ustedes tienen adeudos, acérquense a su contador, acérquense a su abogado fiscalista, atiendan la situación, pero no dejen que esta bola de nieve crezca. Tenemos una responsabilidad como patrones, tenemos que pagar las cuotas, lo que retuvimos hay que enterarlo porque es nuestra obligación y porque no es nuestro dinero. No nos podemos financiar de las retenciones, es muy peligroso y es una práctica desafortunadamente muy común. Ahí lo tienes. Entonces, esto pues no sí. se puede tomar a la ligera y bueno, no sé cuánto tiempo tenemos, pero hombre. podríamos ir concluyendo con algunos... Vamos, conclusiones. Vamos a ver, licenciada. Vamos a hacer un resumen ejecutivo de lo que hemos platicado Eso. el día de hoy. El Seguro Social, ante la situación de que el patrón no ha pagado sus cuotas o se encuentra como no localizado, por lo menos para el criterio del Seguro Social, lo que normalmente hace, o una práctica indebida, es dar de baja el registro patronal con la consecuencia de no atención a los trabajadores y sus beneficiarios. Las acciones que pueden emprender: amparo indirecto con un capítulo de suspensión, la queja ante la PRODECOM, la queja ante la Contraloría del Instituto Mexicano del Seguro Social, la queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y en caso de que se concretara el agravamiento de un paciente de manera grave o bien que el paciente fallezca como consecuencia de la falta de atención por la baja del registro patronal generada de manera unilateral y sin fundamento de la autoridad, pues puede dar lugar a la presentación de una denuncia por la comisión del delito que resulte, ¿verdad? Porque pues se dieron estas consecuencias. Y bueno, eso sería lo correctivo, pero lo preventivo es cuidar su domicilio fiscal, asegurarse que efectivamente ustedes estén siempre localizados ante la autoridad. Hay gente que me dice, oye, a mí nunca me han ido a verificar. Pues solicita la verificación. Claro. Es de tu interés que lo solicites. Soliciten la verificación. Por supuesto, procuren estar al corriente en el pago de sus obligaciones de carácter fiscal, el pago de sus impuestos, pero preferentemente de aquellas que sean retenciones, ¿verdad? O el IVA, porque es un dinero, porque no es tuyo y porque, bueno, en este caso es peor que deber impuestos propios, ¿no? Estamos hablando de un agravante en el carísimos. tema. Exactamente. Y bueno, creo que con esto concluiríamos lo más relevante de lo que hemos platicado el día de hoy, a reserva de tu mejor opinión. No, hombre, Carlos. qué bárbaro, qué agasajo. Por supuesto, pues yo tenía que invitar a la licenciada Alma América, maestra, y bueno, pues clarísimo, me encanta escucharla. Y yo me comprometo, obviamente a nombre de GBA, que me invita a conducir este programa. Por supuesto, los mejores fiscalistas de México, por si no estaría aquí, de invitarla para otros temas. Entonces, pues les agradecemos muchísimo y no sin antes despedirnos y darle un reconocimiento, porque ella lo hace con mucho gusto. Sí, esperemos haber servido aquí está, a la gente que nos escuchó. Es un pequeño reconocimiento, la verdad, simbólico. Muchas gracias, qué pero amable. Pues, gracias. Aquí prácticamente el reconocimiento existe, pero existe más el agradecimiento. Muchas gracias, muy amables. Gracias, Alma América, por estar aquí. Ajá. Y la vamos a tener más aquí porque pues, hemos aprendido mucho. Muchísimas gracias a todos los que nos ven y nos escuchan. Hasta la próxima.